es ahora el momento fundamental de la IA. ¿Qué momento se encuentra la IA? ¿Vale? La IA tiene muchos años de historia, va teniendo como épocas más calientes, ¿no? En las que hay pues más innovación, otras en las que se enfría un poquito la cosa, y ahora estamos en un punto caliente, vamos, ardiendo, ¿no? ¿Cuáles son tus grandes hitos dentro de Microsoft? Metí mucho la cabeza en Microsoft Teams, que era un poquito como el inicio de su viralización. De la pandemia hay un boom de Teams que, como te imaginarás, fue bestial. En Irlanda, concretamente en Dublín, se ha creado pues una pequeña Silicon Valley europea, digamos. Claro, tienes ahí en una ciudad que es muy pequeña, o sea, es que de repente pues tienes ahí a cientos de empleados de Google, de Facebook, de Amazon, de SAP, de Microsoft. Cafa es como el key, ¿no? O el core de todo negocio a día de hoy. ¿Cómo conjugas la parte de negocio con la parte de tecnología? Hola, ¿qué tal amigos de Inspirabrand? Y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy me he traído un invitado aquí al estudio al que voy a intentar exprimir como una naranja. Es un tío que se mueve en un ecosistema como el de la inteligencia artificial, que es complejo y que lógicamente pues no todos tenemos el conocimiento necesario y que todavía está muy en su fase incipiente, ¿no? Así que os presento, ya está aquí con nosotros, José María Cafarena. Cafa, ¿cómo estás, tío? Bienvenido. ¿Qué tal, Fer? Pues muy bien, la verdad es que ya tenía bastantes ganas de sentarnos y comentar. Porque ya llevábamos bastantes meses, ¿no? Incluso, pues no sé, te diría que sí, casi un año, porque esto lo hablamos en una boda que fue como por abril y ya estamos en marzo, o sea que casi un año hablando del tema. Y traes buenas noticias en lo profesional y en lo personal porque Así es. te acabas de saltar al vacío, ¿no? Te acabas de tirar a la piscina. Acabamos de hacer la apuesta son casi 6 años en Microsoft, pues salimos a jugar. Vamos a montar una consultora de inteligencia artificial y nos metimos a dedicar al 100% a ello. Dices Microsoft y no Microsoft. Esto Sí, es porque ya te han... No, a ver, diría que al principio, y mira, te diría que la mayoría de los compañeros ahí siempre hemos dicho Microsoft, pero es verdad que con el tiempo y quizás con la colaboración que hacemos con otros equipos fuera de España, es como que ya dices, venga, voy a ir adoptando Microsoft porque si no es que nos miran un poco raro. Claro, no, lógico, dicen estos. Es como, sí, como decir Google, ¿no? Y no Google o estas cosas. Cafa, cuéntale un poco a la gente que todavía no te conozca, un poco cuáles son tus raíces, de dónde vienes, qué estudiaste aquí en Valencia y un poco todo esto antes de llegar a Microsoft. Pues bueno, soy de Valencia, como bien dices, aunque llevo varios años ya en Madrid, bastantes de hecho. Arranqué aquí la carrera, empecé a estudiar en la Universidad Politécnica, pues bueno, el grado de Ingeniería de Organización Industrial, realmente un poco pues empujado por el hacer una ingeniería generalista, ¿no? Porque es verdad que cuando sales de la escuela tienes muchas cosas en la cabeza, pero ninguna de ellas es la claridad, ¿no? De a qué te quieres dedicar en la vida profesional. Entonces, pues bueno, la verdad es que fue una carrera que yo recomiendo a mucha gente. O sea, me parece que está más actualizada que la media de ingenierías que tenemos hoy en día en España. Porque, ¿qué diferencia hay? Esta es una duda muy de paleto, tío, pero tengo que salir en este momento exacto de la duda. ¿Qué diferencia hay entre ingeniería industrial y ingeniería de organización industrial? Pues la ingeniería industrial clásica, como la conocemos, hoy en día la llaman tecnologías industriales, pues sería la ingeniería de la industria, del diseño industrial, de la mecánica, bueno, tiene muchísimas ramas, también la electrónica, diríamos que es un poco más técnica, pero técnica industrial, ¿no? Lo que es la ingeniería clásica que te sirve un poco para todo, para mecánica, para pues logística, eléctrica, eso es, abarca un poco pues todas las especialidades. Una de esas especialidades que normalmente ejecutas en el máster de especialización de la propia ingeniería industrial es la rama de la organización, que se encarga un poquito más pues, de la gestión logística, de la organización también de empresa, de estrategia, también sistemas de información. Y cogieron ya cuando los grados, ¿no? Cuando el plan Bolonia, y los separaron, hicieron un grado que ya está especializado desde el inicio, igual que el de ingeniería de la energía, ¿no?
Entonces, bueno, pues era algo relativamente nuevo, no llevaba muchos años, pero la verdad es que me llamaba la atención un poquito lo que ofrecía, ¿no? Dentro de lo generalista que es. Y bueno, ya dentro de ese grado estaba, como te decía, la rama de sistemas de información. Yo realmente hice la de logística, no me preguntes por qué, pero me llamó, sí, pero me llamó mucho la atención esa parte de sistemas de información y ahí es donde empecé a meterme un poquito en el mundillo de los ERPs, ¿vale? Que para aquellos que no lo conozcan son sistemas de información empresariales donde pues tú tienes ahí organizada la logística de la empresa, inventarios, facturación, controlling, eso es un poquito todo. Em, de la mano de SAP, que suele ser pues la principal, ¿no? Siempre ha sido un poco la más grande en ese sentido. Y claro, ya con esa experiencia en la carrera, ¿no? Me interesé un poquito por el mundo SAP y también por una experiencia que tuve en el extranjero con el Erasmus y demás, que estuve en Asia, pues... ¿En qué parte de Asia? Estuve en Corea del Sur. Anda. Y la verdad es que en Seúl, una pasada. ¿Hiciste prácticas allí o solamente universidad? Realmente fue el TFG. Ah, el TFG lo hiciste allí. Sí. Vaya. ¿Y enfocado a SAP? Bueno, estaba más enfocado a la industria coreana, más tecnológica que había ahí pues entonces. Bueno, pues profundizando un poquito en Samsung, en LG, un poco cómo se manejan esas mega empresas, porque es alucinante. O sea, aquí tenemos la tele LG, ¿no? Que la estoy viendo aquí. Sí. Tenemos el móvil, la tablet Samsung, pero ahí Samsung también tiene coches, también tiene edificios, tiene... ¿Ah, sí? Sí, tienen un poco de todo, son conglomerados. Vale. Entonces, realmente el TFG fue un poquito sobre cómo funcionan esos conglomerados y nada, muy interesante. Pero bueno, estando ahí, apliqué a SAP y bueno, pues el proceso de entrevistas fue bien, les gustó mucho el TFG que estaba haciendo y también pues bueno, la experiencia en el extranjero, así que pude irme a Irlanda, donde arranqué un poquito en el sector tecnológico ya de la mano de SAP. Ah, empezaste a trabajar en SAP en Irlanda. En Irlanda. Anda, qué bueno. Uh-huh. Tengo un hermano que es consultor SAP. Explícame qué es SAP y por qué es tan singular esta empresa alemana. A ver cuánto tiempo de podcast nos queda, ¿eh? Porque... algo breve, para que yo lo entienda. Es que, como he dicho, hoy es un día de exprimirte como una naranja. Tengo mucho que aprender aquí. Realmente SAP es el software hegemónico de gestión de los recursos empresariales, ¿no? SAP empieza, es un software alemán, ¿no? Muy alemán también por la naturaleza suya, y empieza pues desde finales del siglo XX con los módulos básicos financieros, de control de costes, de inventario, y bueno, pues ya poco a poco va incluyendo más y más módulos. O sea, todo lo que se hacía antes en papel, SAP empieza a digitalizarlo. En sus primeros pasos, ¿no? También pues con la época un poco del boom informático de IBM y demás, pues bueno, pues SAP empieza aquí en Europa y de esa manera pues crea una marca muy potente y muy robusta en torno a el software empresarial y se convierte en el software empresarial por excelencia. Con el tiempo pues va evolucionando, va adquiriendo más empresas, también hace recursos humanos y hoy en día pues también tienen partes más innovadoras y bueno, pues sigue siendo una de las grandes tecnológicas de los tiempos. Entendido. ¿Y qué tal por Irlanda, más allá de que bueno, hacía mucho frío y nubes y no hacía mucho sol? Yo se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Sí? ¿Esa experiencia de vivir allí? En Irlanda, concretamente en Dublín, se ha creado pues una pequeña Silicon Valley europea, digamos, también por un tema fiscal, ¿no? Se han puesto ahí muchas sedes de grandes tecnológicas americanas y del resto del mundo. Entonces se genera ahí un ecosistema muy rico de pues gente joven que se vaya a empezar la carrera, ya sea de prácticas, programas de graduados. Entonces, claro, tienes ahí en una ciudad que es muy pequeña, o sea, es que es, la recuerdo más pequeña que Valencia, ¿no? En cuanto al centro y demás, muy bajita, una ciudad pues con mucho ambiente, también con mucho turismo, pero que de repente pues tienes ahí a cientos de empleados de Google, de Facebook, de Amazon, de SAP, de Microsoft, y bueno, pues se genera ahí un ecosistema muy interesante. Guay. ¿Y qué se cuece en ese ecosistema? Más allá de, pues eso, una carrera laboral muy prometedora, ¿no? Me imagino que ahí tú ya te empezabas a hacer ilusiones de decir, joder, ojo, que esto va en serio, que yo me estoy metiendo en la Champions, ¿no? De las tecnológicas. O sea, realmente las tecnológicas
yo estuve por ahí en el 2018 o así. Ajá. Las tecnológicas empiezan a crecer muchísimo. Bueno, ya venían creciendo mucho, pero en esa época empiezan a crecer un montón. También el tema de la pandemia, más que frenarlas, también Claro. hizo que crecieran algunas todavía más, ¿no? Por las necesidades que había entonces tecnológicas. Entonces, yo creo que cada vez las barreras de entrada al sector tecnológico van bajando. Son empresas que cada vez miran menos la titulitis, ¿sabes? Si ven que tienes una experiencia laboral rica y demás, y por supuesto en otras empresas del sector también te valoran muy bien. Y bueno, yo creo que todo el mundo, si se prepara bien, si genera una red y técnicamente está dispuesto y está abierto a aprender de tecnología, todo el mundo tiene su oportunidad. Ujú. ¿Y qué viene después en tu vida? Ujú. ¿Te vas a Madrid directamente o...? Bueno, pues yo estaba muy contento, pero bueno, es verdad que ya buscaba un cambio y surgió la oportunidad de entrar en Microsoft en Madrid. Entonces, pues bueno, me pude volver a Madrid después de estar pues unos años fuera. Y la verdad es que, bueno, me acuerdo, la entrevista como tal fue muy curiosa, ¿no? Porque me pusieron los vuelos para ir a Madrid, perdí la escala por una huelga de controladores Anda. aéreos, tuve que coger un bus de Lisboa hasta Madrid ¿Qué dices? nocturno y llegué de empalmes a la entrevista. Ajá. Como tal, me Vale. medí 7 cafés, no recuerdo cuántos cafés me tomé, pero la entrevista fue bastante bien y la verdad es que, bueno, pues me hicieron una oferta y pude volver a ¿Cómo es una Madrid. entrevista para entrar en Microsoft o en Mm. Microsoft? Es distinta, ¿no? De entrar en cualquier otra Bueno, compañía. em, suelen ser procesos bastante estructurados, ¿no? Que tienen pues, el Departamento de Recursos Humanos que está deslocalizado, ¿no? Pues te va organizando un poco el proceso, sueles tener una primera entrevista con HR simplemente pues para validar un poco aspectos básicos del rol al que aplicas, pero sobre todo para validar un poco también tu cultura y bueno, pues saber si tienes ese fit con la cultura de la empresa. En Microsoft pues se lleva mucho el concepto del growth mindset que, que bueno, nace de un libro que se llama Mindset y Carol Dweck, muy interesante, también si te lo quieres leer, que bueno, valora mucho la manera en la que la gente está abierta a aprender, a cambiar su manera de ver las cosas o de trabajar, en contraposición del fixed mindset, que sería el creer que lo sabes todo, que ya tú pues, no tienes mucho más que aprender y que tienes mucho tú que enseñar. Y claro, eso al final pues es contraproducente en algunos sentidos y seguro que se te ocurre gente que es de un lado y del otro. Y del otro. Mm. Y una vez dentro de Microsoft, ¿cómo es trabajar para una empresa tan grande, probablemente una de las cotizadas más importantes del mundo? Bueno, que estáis en todas partes a la vanguardia ya no solamente de los ordenadores o de los microchips Ujú. o de la inteligencia artificial, sino en cuestiones bueno, que nos quieren llevar a un paso más, ¿no? Al Ujú. ser humano. Es decir, es muy famoso, ¿no? Muy conocido los investigadores y científicos que hay detrás de empresas como Microsoft o como Google. Mm. Es llamativo, ¿no? Hombre, tú piensas que es una empresa que va a hacer 50 años de historia. 40 o 50, no sé, ahora me pillas, pero bueno, va a cumplir años ahora en abril y la verdad es que, vamos, el hecho de mantenerse tan relevante a día de hoy es un logro espectacular. O sea, el hecho de que hayan pasado tantas fases en su evolución tecnológica y en su crecimiento y siga siendo relevante y tan relevante como lo es hoy en día es un logro espectacular. O sea, la empresa como tal ha sufrido grandes revoluciones, ¿no? Tanto buenas como desafíos súper importantes. Probablemente la más reciente, ¿no? En la crisis del 2008 o así, la empresa afrontó un par de adquisiciones, adquirió Nokia, por ejemplo, y demás, y estuvo ahí en un momento delicado donde, pues bueno, estaba viéndose en ese paso entre la irrelevancia o el mantenerse, ¿no? en el top. Y la verdad es que ahí hubo un cambio de liderazgo y con Satya Nadella, que es el CEO actual, la empresa desde entonces cambió radicalmente su estrategia, apostaron por la nube al 100%
y es lo que les ha llevado a seguir aumentando su valor en bolsa, a seguir creciendo el número de empleados, que está ahora en torno a los 200.000, y en cuanto a capitalización, pues está siempre, ¿no?, ahí en los 3 trillions, ¿no? Está ahí en los máximos. ¿Cuáles son tus grandes hitos dentro de Microsoft? ¿Qué has conseguido? ¿Cómo has dicho, madre mía, aquí me he pasado el juego? Esto marca un antes y un después en mi carrera. Buena pregunta. Pues yo entré justo antes de la pandemia, ¿no? Entonces, al entrar, bueno, pues tú tienes lo que llaman un ramp-up, ¿no?, el onboarding, y me dijeron, venga, tú tienes unos pocos meses para prepararte, para estudiar, tienes que ser experto en estas tecnologías y te empezarás a ir a ver a clientes para ayudarles a optimizar sus entornos. Yo entonces empecé en la parte de Microsoft 365 y sobre todo metí mucho la cabeza en Microsoft Teams, que era un poquito como el inicio de su viralización. Todavía la gente estaba utilizando Skype y demás. Y claro, con la pandemia, con la llegada de la pandemia, hay un boom de Teams que, como te imaginarás, fue bestial, ¿no? Claro, ahí ya pues todo el mundo en casa, hay que usar Zoom, hay que usar Teams, todos tenemos que poder teletrabajar un mínimo. Y claro, eso fue, imagínate, para nosotros brutal, en la cantidad de trabajo que había. Todo el mundo, pues eran prisas, eran emergencias, oye, que tienes que ponerle el Teams a esta empresa, o oye, que bueno, sin ir más lejos, el gobierno tiene que poder teletrabajar, la Moncloa tiene que poder teletrabajar. Ese tipo de cosas también las hace Microsoft. Entonces, bueno, pues ahí aprendí muchísimo de ese ecosistema, me tecnifiqué mucho y me di cuenta de que Microsoft siempre apuesta mucho por la última tecnología, ¿no?, que saca al mercado. Si es una tecnología que responde bien el mercado y demás, pues bueno, la publicita mucho, invierte mucho en ella, y traté siempre de posicionarme tecnológicamente en lo que Microsoft consideraba que era un poco lo más importante en cada momento. Entonces era Teams, luego Teams evolucionó a aplicaciones en Teams, y luego ya con la llegada de la IA y de Microsoft Copilot, pues me especialicé mucho ahí. Más que nada porque también me gusta mucho cambiar, me gusta ir aprendiendo, me gusta lo nuevo, entonces traté siempre de posicionarme de esa manera. Y con Copilot, pues claro, ahí también fue otro gran boom, muchísimo trabajo. Copilot, para quien no lo conozca, es como la inteligencia artificial generativa de Microsoft para empresas. También está para todos nosotros, te puedes bajar la app, pero tiene una versión para empresas. Entonces, bueno, pues muchísimas grandes empresas queriendo empezar a usarla, muchas expectativas, hacía muy bien unas cosas, otras cosas pues no las hacía tan bien al principio, y una constante evolución del producto que, claro, pues requería estar siempre pues también a la última, actualizando al cliente, detectando posibles casos de uso, maneras de aterrizarla a distintos departamentos, ¿no? Darle como ese valor, medir el impacto y el retorno de la inversión. Entonces se volvió más que un trabajo técnico de arquitectura de soluciones, que era un poco mi rol, pues empezó a ser también un trabajo de consultoría de negocio, ¿no? Entre la tecnología y lo que el negocio necesitaba. Y la verdad es que fue espectacular. Que yo creo que además, Cafa, es como el key, ¿no?, o el core de todo negocio a día de hoy. Cómo conjugas la parte de negocio con la parte de tecnología. O sea, si dominas esa simbiosis, tu negocio escala, tu negocio es cada vez más, pues eso, tiene mayor repercusión en las personas. Es ahora el momento fundamental de la IA. Ahora todo el mundo habla de la IA. De hecho, creo que dentro de toda tu carrera en Microsoft, la IA yo diría que es lo que te ha permitido ahora decir, venga, doy el salto, ¿no? Porque igual en la época de Teams, si nos remontamos a ese episodio que citabas ahora, pues igual no te hubieras lanzado a hacer una consultora de... Bueno, estaba todavía un poco igual en pañales, yo, claro. Lo mismo, ¿no?, también. Pero sí, toda la razón. Digamos que con la inteligencia artificial
y su estado actual, ¿no? Porque inteligencia artificial lleva habiendo muchos años, ¿no? Pero con el momento que vive ahora mismo de innovación acelerada, claro, pues se presentan oportunidades interesantes y también muchas necesidades. Y claro, pues trabajando dentro del sector, viendo las necesidades y también un poco por ese ímpetu emprendedor que creo que siempre he tenido, dije, oye, pues quizás es el momento de dar una oportunidad y de lanzarnos, ¿no? Y creo que es un poco la motivación, porque en Microsoft yo he estado encantado. Claro. Y como te imaginarás, es una empresa Claro. espectacular. Con todas las facilidades del mundo. Vamos, y con gente increíble. Gente, ¿no? Increíble, que estás todo el día aprendiendo. Es muy fast-paced, ¿no? Que dicen, muy dinámica y exigente también, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que eso, vamos, retiene el talento de una manera espectacular. Pero claro, cuando a veces ya te pica un poquito esa curiosidad, pues es que no te queda otra más que ir a por ello. Hablemos de la IA, que es, como decíamos, esto que te ha catapultado al estadio en el que estás hoy. ¿Cuál sería ahora mismo el estado del arte de la IA? ¿En qué momento se encuentra la IA? Desde los que la fabrican, ¿no? Desde, pues entiendo que Copilot pues habrá sido llevado a cabo por ingenieros informáticos de vuestra sede central, ¿no? En Estados Unidos, o no sé si en la India, o no sé. Cuéntanos un poquito de esta parte. Bueno, o sea, como te comentaba, la IA tiene muchos años de historia y como tal va evolucionando, va teniendo como épocas más calientes, ¿no? En las que hay pues más innovación, otras en las que se enfría un poquito la cosa, y ahora estamos en un punto caliente, vamos, ardiendo, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues OpenAI ya en su día lleva trabajando en los modelos de GPT y, bueno, pues llega hasta un punto en el que coge a su modelo de GPT, ¿vale? Que es un modelo de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Que entiende las propias conversaciones humanas, entiende el texto y el lenguaje, y le pone la interfaz de chat, ¿no? Entonces, claro, tú de repente puedes interactuar con la IA chateando, como si estuvieras chateando con tu colega por WhatsApp, ¿no? Y claro, eso lo que hace es que de repente se viralice muchísimo la propia aplicación de ChatGPT y la propia temática de la IA, ¿no? Claro. Entonces, claro, todo el mundo dice, espera, que esto es serio, ¿no? Esto está ahí, lo puedo tocar. Han habido otras tendencias tecnológicas recientes, ¿no? Como pues el metaverso, etcétera, cosas que son un poquito más, a veces más etéreas, que hasta cierto punto están, pero que impacto real en la economía... De hecho, ahí está el metaverso, se ha quedado completamente atrás, ¿no? Se ha quedado un poquito más, pues bueno, más frío otra vez, ¿no? Sí. Se ha quedado ahí en un invierno hasta que llegue algo que lo haga otra vez como, wow, otra vez, que volverá a pasar, ¿eh? Sí. Y yo qué sé, igual traen de repente pues unas gafas inmersivas súper chulas y el metaverso vuelve al top. Sí. Pero claro, la IA se puede tocar, por así decirlo. Entonces, claro, entramos ahí en una fase de innovación acelerada, como te comentaba, y de grandes inversiones. Microsoft se posiciona muy rápido y ve el potencial, entonces llega a un pacto, un acuerdo con OpenAI para explotar su tecnología en Azure, que es la nube de Microsoft, y para meter esa tecnología en sus productos. De ahí Copilot, ¿vale? De ahí nace Copilot. Digamos que con las tecnologías de IA de OpenAI y con la ingeniería propia de las herramientas de Microsoft, pues se juntan y crean Copilot. Y bueno, de repente, pues claro, esto ya genera una carrera entre competidores y de ahí hasta hoy que tenemos, pues como veis, mucha más oferta de IA, ya no solo OpenAI, pues tienes los modelos de Anthropic, tienes Perplexity, tienes los de Facebook y recientemente también la IA de China, ¿no? DeepSeek, que también ha roto un poco los esquemas porque ha conseguido... ¿Y todos estos modelos son idénticos a ChatGPT o a Copilot? Es decir, versión chat de yo interactúo con la herramienta y ella me da respuestas, ¿o...? En principio tienen como un modelo fundacional, por así decirlo, ¿no? Que con el tiempo se ha vuelto más inteligente, más rápido y también se ha vuelto más multimodal. O sea, que ya no solo es texto a texto, sino que es capaz del texto convertirlo en imagen, la imagen convertirla en vídeo, también trabaja con sonido, con música. Entonces, estas IAs, cada una
dentro de su especialidad, pues ha empezado a hacer cosas mucho más diversas que el propio chat. Y claro, pues distintos proveedores, ¿no? Distintas empresas tecnológicas han ido posicionándose un poco como han querido. Por ejemplo, Microsoft se posiciona más como la IA de empresa corporativa segura, que protege tus datos. Y claro, eso le da un potencial a nivel empresarial brutal. Claro. Pero luego tienes otras IAs, por ejemplo, las propias de OpenAI, ¿no? Que vimos la semana pasada que sacaban el nuevo ChatGPT 4.5. Hace un mes sacaron el modelo O3. Claro, que son pues mucho más creativas, muy rápidas, que te permiten pues usarse en el día a día, que tienen una aplicabilidad más para la vida cotidiana. Entonces, bueno, pues siempre va a haber un poco una IA más centrada en unos usos determinados. Claro, porque llevándonoslo a ese día a día, y ahora que comentabas lo de los datos, en una empresa el tema de la privacidad es muy importante porque al final tú le estás dando contenido y conocimientos tuyos a un modelo que detrás de cuyo modelo pues está regido por unas entidades, ¿no? Por unas personas. Porque ¿quién está detrás, más allá de la máquina? ¿Quién lee todo lo que decimos? Porque claro, en nuestro día a día, ¿quién no a ChatGPT le dice, oye, pues tengo esta propuesta para mi cliente, toma, te adjunto el PDF, mejórame tal? O sea, nos estamos relacionando incluso con archivos, con fotos, con imágenes, o sea, y todo en un ambiente o en un ecosistema que en todo momento parece privado, ¿no? Parece. Eso es. O sea, al final, la IA como tal, ella sola, con su conocimiento, digamos, cerrado, está bien para algunas cosas. Pero si quieres enriquecerla, ¿no? Si quieres sacar casos de uso que a ti te reporten mucho valor, tienes que nutrirla con tus documentos, con tu contexto, ¿no? Con tu información. Y ahí es cuando realmente le sacas el jugo. ¿Qué pasa? Que depende, ¿no? de la IA que estés utilizando, eso puede ser más o menos recomendable. Yo como lo veo es que hay IAs generalistas, como la de ChatGPT, como la de Perplexity, que están muy bien para casa, ¿no? Oye, yo la utilizo pues para hacer algunas tareas, para hacer búsquedas en internet, para prepararme un viaje, lo que sea. Pero luego tú tienes las IAs de empresa y esas tienen que estar ya en, digamos, otro nivel de seguridad. Por ejemplo, hablamos de Microsoft Copilot, ¿no? Claro, esa IA como tal está dentro de, digamos, las barreras de protección de tu empresa. O sea, esa IA corre dentro de tu empresa. Los datos que utiliza se quedan dentro de tu empresa. Dentro de la nube de tu empresa, por así decirlo, ¿vale? Porque luego, lógicamente, todo está en la nube. Pero no se está utilizando esa información para entrenar futuras IAs, para refinarlas o para, yo qué sé, pues enviar datos a publicidad, ¿sabes? No, está cerrado ese contexto. Entonces, claro, tú ahí sí que le puedes adjuntar tus Excels con los resultados financieros de la empresa o le puedes adjuntar tu futura campaña de marketing para que te ayude. ¿Por qué? Porque es segura. Claro, claro. ¿Y cuáles son ahora mismo las tendencias de este 2025, más allá de esta irrupción de China en cuanto a todo el ecosistema? ¿De qué es lo que, a qué tenemos que atenernos los usuarios? Yo diría que la parte de la propia evolución que vemos todas las semanas, ¿no? Que es que estar al día con todo esto es difícil, ¿eh? Porque cada semana te sorprenden. Te diría que el tema de los agentes de IA es un poco el boom y lo que más está ahí en boca de todos. ¿En qué consisten esos agentes? Pues hay muchas definiciones, ¿eh? La gente no llega a estar de acuerdo en una ¿no? como tal. Yo como lo veo es que hay distintos niveles de agentes, ¿no? Un agente como tal de inteligencia artificial es una entidad que es capaz de por sí misma orquestar los recursos que tiene a su disposición y utilizar la inteligencia artificial para ello, para cumplir una serie de tareas. Digamos que son como el próximo nivel de la automatización. ¿Vale? Entonces tú tienes agentes que son más sencillitos y que, bueno, pues beben de un contexto
por ejemplo, de tus documentos y son capaces de ayudarte con, por ejemplo, a redactar campañas publicitarias. ¿Vale? Oye, pues en base a campañas publicitarias previas, creamos nuevas campañas publicitarias, yo le adjunto también información de mis nuevos productos y me crea un plan. Oye, que quiero que la gente sea un poquito más sofisticado. Pues ya no solo eso, ¿no? Sino que cuando haga falta publicar la campaña o solicitar aprobaciones, el agente va a ir a buscar a esas personas, les va a enviar correos y les va a pedir aprobaciones. ¿Vale? Entonces ya el agente empieza a ejecutar acciones. Es un agente ejecutor. Y luego ya está el nivel, digamos, más sofisticado, que es un agente orquestador, autónomo. O sea, que él solo es capaz de decidir cuándo hay que generar una nueva campaña publicitaria, es capaz de decidir qué información utilizar, a qué personas contactar, publicar la campaña, y eso ya lo hace de manera autónoma. Un humano puede estar ahí supervisando un poco el proceso y demás, pero ya has delegado. Todos estos agentes son los que nos aparecen, por ejemplo, yéndonos a ChatGPT, todos los que nos aparecen, digamos, las variantes que nos aparecen debajo del ChatGPT 4 o 4.5 que pone DALL-E, Sora y tal, que cada uno tiene como una funcionalidad exacta, ¿eso sería como un agente específico de algo o no? Bueno, o sea, realmente son como... ¿O son variantes de un mismo modelo? Variantes, sí, Vale. versiones, por Vale. así decirlo. Es verdad que tú te puedes crear los GPTs que tienen unas instrucciones concretas, les puedes incluso meter información, ¿no? Adjuntar documentos y tal. Se podrían considerar agentes muy básicos, por así decirlo. Hay gente que no estaría de acuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ecosistema de Microsoft, los agentes de Copilot, los más básicos son eso, en esencia. O sea que yo diría que sí, pueden ser agentes muy básicos, ¿vale? Pero es que el registro de agentes es muy amplio. O sea, puedes tener desde algo muy sencillito hasta algo muy, muy complejo, incluso agentes que se comunican con otros agentes y ya tienen tareas muy, muy concretas, pero entre todos ellos pues acaban automatizando un proceso de negocio bastante importante. Vale. Claro, eso ya digamos, estamos a los inicios, ¿no? de esas fases, pero es una tendencia muy fuerte. ¿Con qué tecnologías podríamos usar esos agentes? ¿Directamente con Copilot o ChatGPT? Bueno, realmente ese tipo ya de agentes orquestados y que se comunican entre ellos... Son hechos ad hoc, ¿no? Sí, suelen ser un poquito más... requieren un poco más de desarrollo. Vale. Se suelen ya plataformar en la nube. Vale. Ya pues dependiendo de la nube que utilices, ¿no? En Azure, Microsoft Azure se puede, en Amazon Web Services también. Pero luego lo que hay son plataformas para crear agentes que son un poco más accesibles a todo el mundo. ¿Vale? Y ahí es donde se aterriza un poquito como al negocio. Por ejemplo, en una empresa, si tú quieres que tus financieros creen agentes que les faciliten mucho el trabajo, sí. Claro, no quieres que tengan que recurrir siempre a un equipo de desarrollo para hacerlo. Claro. Oye, igual para los casos más complejos y si vale la pena. Pero un poco más para el día a día necesitas que sean capaces de crear ellos sus propios agentes y sus propias conexiones para que hagan cosas, bueno, relativamente sencillas, pero que te quitan mucha carga operativa. ¿Sabes? Que te quitan mucha tarea recurrente. Entonces ahí ya les puedes dar acceso a otras herramientas como Copilot Studio, que te permiten crear agentes sin necesidad de programar. Simplemente con interfaces low code que se llaman, ¿no? Que es como mover cajitas y conectarlas, pues tú ya puedes desarrollar un poco tus agentes. Sigue siendo un poco técnico, ¿vale? No le vale a todo el mundo, pero es mucho más accesible. Vale. Entendido. Cafas, si una empresa quisiera lanzarse a tener este tipo de procesos con la inteligencia artificial, ¿cómo debería proceder? ¿Por dónde debería empezar? Pues una buena pregunta. Lo primero es que hay que entender dónde está esa empresa en un primer lugar, ¿no?
Llevamos ya muchos años de digitalización, ¿no? Hay ciertos deberes que conviene haber realizado. Entonces, claro, lo primero es ver dónde estamos, ¿no? No conviene querer correr y querer ya, pues oye, meter la IA en todos lados simplemente porque esté de moda sin haber hecho los deberes. Y por deberes me refiero a pues, una digitalización básica, una migración de datos a la nube, y también una higiene en general de los datos, porque es que los datos son la manera en la que pues, la IA va a aprender de ti y va a saber, ¿no?, cómo contestarte. Entonces, bueno, lo primero, entender ese contexto. Y luego ver qué necesidades tenemos. ¿Vale? Ver qué equipos hay, porque al final esto va muy de las personas. O sea, tú quieres aumentar a tus profesionales con inteligencia artificial, ¿no? Antes ya de ir pensando en cosas mayores. Pues conviene ver qué están haciendo, qué tareas están realizando y en qué herramientas, qué cuellos de botella enfrentan, dónde consumen la mayor parte de su tiempo, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de abogados, pues oye, igual un mercantilista está gran parte de su día redactando cláusulas en contratos o revisando escritos. Claro, pues hay que encontrar esos puntos de dolor donde, bueno, puntos de dolor, tareas que consumen mucho más tiempo y ver si la IA pues puede ser ahí una aliada. Entonces, digamos que hacemos un poco ese estudio, ¿no? Hacemos ese perfilado de la gente. Y ya con ese perfilado y entendiendo el ecosistema en el que esa gente trabaja, ya se propone un plan de adopción. Y el plan de adopción ya pues son las distintas etapas necesarias para poner la tecnología a funcionar, que la gente entienda qué le ofrece esa tecnología y ya formarles y integrar esas tecnologías en su rutina, que esa es la parte más complicada. Y me imagino que tendréis que también ubicar muy bien en cada uno de los equipos quién es ese adoptian, ¿no? Que es ese concepto que está ahora muy de moda, y quién no, ¿no? Porque lógicamente, pues no sé, si el CEO es el adoptian, pues muy bien, ¿no? Porque ya emana un poco desde arriba, pero no tiene que ser fácil, ¿no? También encontrar Esto es como cuando, en general, la digitalización, cuando tienes que empezar a utilizar un CRM a la hora de utilizar ventas y tal, esto no es fácil, ¿no? Eso es, o sea, digamos que la IA está ahí, la IA no te va a obligar a utilizarla, no es como dices, un CRM que lo tienes que usar sí o sí, porque ahora mismo pues tu departamento comercial mete ahí las oportunidades y si no, pues no las metes. Claro, entonces tienes que generar hábitos, nuevos hábitos de trabajo. Y eso es complicado porque hay personas que son muy promotoras y que por propia iniciativa les va a gustar y se van a meter, y otras que son más reticentes. Y en muchos casos igual también es por miedo, ¿no? Porque, oye, esto, ¿cómo me va a implicar a mí en un futuro? Entonces ahí también hay que hacer un poco una labor didáctica de explicar que el profesional aumentado eres tú, junto con la IA, pero sobre todo eres tú. O sea, si tú te elevas como profesional gracias a la IA, es un valor añadido para ti. Por supuesto, para el equipo, para la empresa. Pero la persona tiene que percibir eso como una oportunidad. Y es que lo es. O sea, quien no se eleve con inteligencia artificial hoy en día, porque no quiera, correr un riesgo de en unos años pues estar por debajo digamos, a su entorno, a su competencia, por un simple hecho de que no está aprovechando la oportunidad que la IA le ofrece. ¿Podrías hablarnos de casos concretos de clientes que hayáis tenido en Microsoft o no, bueno, estás empezando ahora con tu propio proyecto, que ahora te preguntaré sobre él, pero de casos reales, empresas que ya os digan, oye, nosotros este proceso lo queremos ya hacer a través de IA porque nos estamos quedando atrás, etcétera? Ya estamos en esa fase, está en ese estado del arte, la IA decir ya sí o sí tengo que pasar por ahí, o todavía es un poco, bueno, estamos empezando a juguetear con ella. No, ya tienes casos muy, muy reales y muy prácticos. Te diría que igual la fase de juguetear era más hace 2 años. El año pasado empezó ya la adopción más en masa y ahora mismo estamos viendo ya aplicabilidad muy, muy concreta. Por ejemplo, en el entorno sanitario, los asistentes de IA ya están
trabajando en ayudar a los doctores en redactar sus consultas, por ejemplo, ¿no? Oye, tú tienes una consulta, Claro. la redactas y luego a partir de esa redacción que ha hecho la propia IA con una transcripción, extraes conclusiones, extraes recomendaciones y, obviamente, con el buen criterio del sanitario, puedes complementarle y puedes ayudarle a realizar un diagnóstico pues, más preciso, también más rápido y bueno, eso ya es una realidad. También, por ejemplo, en la atención primaria, ¿no? El poder recurrir rápidamente, ¿no? a una IA que sabes que está muy bien entrenada en medicina, ¿no? Y que te puede dar unas primeras nociones de algo que igual no requiere ir a consulta, pero bueno, pues igual tienes un resfriado, tienes un dolor de cabeza y puedes empezar por ahí. Luego también en el sector legal hay una oportunidad espectacular porque es un sector muy basado en escritos, claro, en texto. Y ahí la IA generativa es como la calculadora del texto. Entonces, tú puedes hacer, por supuesto, un montón de redacción, pero redacción que esté basada en tus otras redacciones. Pero ya ha habido muchos casos de penalizaciones por haber llevado a juzgados según qué escritos Totalmente. con errores. O sea, al final, en la parte escrita, yo estoy completamente de acuerdo, creo que es un avance, pero también es muy importante que el prompt, o sea, utilizar plantillas como muy asentadas, habiéndolas testeado ya en muchas ocasiones para que no te pueda dar errores y sobre todo revisarla mucho, ¿no? Porque al final... Es que esa es la clave, la revisión es la clave. O sea, lo que no podemos hacer es querer delegar en la IA todo el trabajo, porque así no funciona. Claro. O sea, esto es un trabajo conjunto de cooperación, ¿no? Entre el profesional y la IA. Si dejas que la IA te coma mucho terreno, cuidado, porque obviamente la IA no es 100% precisa, tiene su variabilidad, tiene sus pequeñas alucinaciones. Claro. Y aunque tengamos unas IAs muy especialistas y muy aterrizadas, siempre hay un porcentaje, porque es IA generativa, Claro. En su naturaleza está ese porcentaje de variabilidad. Entonces, por supuesto, como parte del proceso de adopción, tienen que estar esas buenas prácticas de, oye, pues has redactado esta cláusula con IA en tu contrato, pues obviamente revísala. Pero si luego sacamos las horas, es verdad que la redacción del contrato total, ponte, hubieran sido 6 horas, y ahora con revisión y con ayuda de la IA y con tus modificaciones, por supuesto, pues igual son 4. Claro. Pero ya son 2 horas. En el mundo de los abogados lo tengo clarísimo. Me lo quiero traer un segundo a mi mundo, al mundo del marketing. A mí siempre me ha costado mucho hacerle o sacarle a la IA la labor un poquito más creativa. Este es uno de los pain points más grandes a día de hoy de la IA, ¿no? A la hora de redactar bien, pero a la hora de redactar con una finalidad, enfocándose en un nicho, enfocándose con alguna palanca, con algún driver ahí, por mucho contexto que le des, es complicado, ¿no? Muchas veces que te dé... Porque claro, ahí entra la subjetividad, no es tan objetivo, ¿no? Y además que en raras ocasiones te va a traer una idea totalmente nueva. Claro. ¿Sabes? O sea, está basado en contenidos ya creados, entonces la creatividad como tal es más complicada en efecto. Yo creo que lo que se le da muy bien es la inspiración. O sea, el darte posibilidades que igual tú no habías tenido en cuenta y darte la opción de tú ya elegir y profundizar un poco donde quieras. Pero claro, la redacción completa de, por ejemplo, no sé, redactamos un podcast con ella que se está haciendo mucho, ¿no? Sí. Y con voces de ella lo pones a funcionar. Claro, esa redacción, si la dejas solo con la IA, por mucho contexto que haya le dado, igual se te queda un poco superficial, ¿no? No tiene tu marca, no tiene tu carisma, tu carácter. Llegar hasta ese punto nos va a costar, se llegará. Oye, cada vez más. que nunca llegue, porque quiero decirte, ahí también sí que es verdad que yo creo que entramos en la parte un poco más ética, ¿no? de la IA, y es hasta qué punto queremos que los humanos acabemos consumiendo cosas. Penalizar la autenticidad, totalmente. Claro, penalizar completamente la autenticidad. Quería preguntarte, Cafa, el tema de dónde bebe la IA, ¿no? Que esto es la parte que ahora que comentabas. Claro,
bebe de muchas fuentes, pero no crea como tal, son las ya preexistentes. ¿De dónde bebe todos los conocimientos que tiene la IA? Porque es que le preguntas por programación y sabe de programación. Le preguntas por algo filosófico y sabe de filosofía. Le preguntas por algo político, de historia. O sea, es como una grandísima Wikipedia, pero además con una destreza técnica también gigante. ¿De dónde bebe la IA generativa? Hombre, tú piensas que para entrenar estos modelos han utilizado del orden de billones de parámetros, ¿vale? Esa información es información pública que la han sacado un poco de todos lados, sobre todo de Internet, lógicamente. Entonces, al dotarla de ingente cantidad de información, pues acaban refinando el modelo de inteligencia artificial hasta el punto en el que es capaz de generar contenidos de todo tipo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que ha aprendido de todo el código que hay en Internet, ha aprendido de todas las novelas y de todos los poemas, y de esa manera pues sabe cómo generar ese output, por así decirlo. Pero es un tema meramente matemático. Es pura matemática. Al final, estas tecnologías están basadas en algoritmos, en redes neuronales muy, muy profundas, ¿no? Que tienen muchísimas, digamos, capas. Y lo que haces es que le metes un input, una petición a la IA, y a través de esa red neuronal, que es lo que se parece un poquito a la manera en la que funcionamos también, ¿no? los humanos, pues acabas llegando a un output al final. Y bueno, pues en ese camino que hay en la red neuronal, pues acaba encontrando la ruta hasta el output más acertado, ¿vale? Pero no 100% acertado, sino con mayor probabilidad según lo que tú necesitabas, ¿no? Es una red vectorial y, bueno, pues muy, muy compleja, pero es un tema interesante el ver cómo funcionan. Aquí hablamos o entramos en un tema cuando hablamos del cómo funciona el tema político, geopolítico y también de infraestructura, ¿no? Que los países están teniendo que adoptar para que esta IA efectivamente se despliegue completamente. Hablamos de los centros de datos y sobre todo hablamos de la carrera geopolítica que están teniendo pues dos grandes potencias, ¿no? Estados Unidos y China en esta materia. Cuéntanos un poco sobre esto. Pues a ver, todos vemos las noticias y vemos cómo está el tema, ¿no? Actualmente. Y bueno, la carrera de la IA, igual que la carrera espacial en su día, ¿no? Es algo que parece que se está empezando a dividir en grandes bloques geopolíticos, como dices. Por un lado tienes a Estados Unidos, que es un poco quien ha encendido la chispa, ¿no? Y bueno, pues dentro de Estados Unidos también hay un ambiente súper competitivo entre las grandes empresas. Tú vienes ahora de una charla allí en Seattle. ¿Qué respirabas por allí en ese sentido? Bueno, pues precisamente eso, que todas las empresas se quieren posicionar muy rápido, quieren sacar tecnología muy rápido al mercado para que se vea que están siendo punteras, ¿no? Ninguna quiere caer en la irrelevancia porque en el momento en el que una IA destaca, pues claro, todo el mundo como que vira su atención. Pero claro, hoy destacas tú, mañana destaco yo. Entonces estamos un poquito en ese vaivén. Entonces, claro, en ese ecosistema tecnológico americano hay muchísima competitividad, hay muchísima inversión, porque también hay mucho dinero, ¿no? Apostando en esto. Y, y claro, ahí es donde han salido los que están liderando ahora mismo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que también China, ¿no? Ha aparecido en escena. Y además ha aparecido en escena un poco como revulsivo, ¿no? Porque lo que hizo Estados Unidos en su día fue un poco embargar la posibilidad de que China pudiera utilizar los chips, digamos, que se utilizan para entrenar los modelos de inteligencia artificial, que realmente son las GPUs de empresas como Nvidia. ¿Qué pasa? Que con ese embargo China lo ha tenido más complicado para montar sus centros de datos, aún así lo ha conseguido, pero lo que ha conseguido también es generar IAs mucho más eficientes, que consumen menos recursos de computación y también que son mucho más baratas. Entonces, claro, eso es un poco lo que DeepSeek, digamos, el mensaje que lanzó al mundo, ¿no? De, oye, me habéis puesto un reto, he innovado para superarlo y he creado una IA mucho más eficiente con más o menos la misma calidad. Y además, aquí la tenéis.
está abierta, es open source. Entonces, yo creo que ha sido una buena noticia para el sector como tal y que esto lo que va a hacer es fomentar la adopción de la IA todavía más. O sea, va a ser más rápida la adopción. ¿Y por qué crees que de repente China lo ha conseguido más barato y más eficiente? ¿Hay alguien en concreto ahí detrás o qué se ha hecho ahí detrás de la tecnología de DeepSeek para lograr esto, ¿no? O sea, realmente, aparte de que hay pues, gente súper talentosa, como te imaginarás, yo creo que la clave ha sido en esas barreras que que les han puesto los Estados Unidos, ¿no? El hecho de, oye, no puedo acceder a esos recursos, pero tengo que seguir avanzando, pues claro, les ha permitido innovar. Y Cafa, por último, me gustaría hablar de la parte un poquito más filosófica y ética de todo el tema de la IA. ¿Dónde crees tú que tiene que estar los límites? ¿Dónde hay que ponerle los límites a la IA y sobre todo hacia dónde va? ¿Dónde crees tú que tiene su horizonte temporal? Bueno, o sea, por ejemplo, aquí en Europa ya hay una regulación al respecto. En eso sí que hemos sido pioneros. Em, Obviamente hay que ponerle algunos límites. Por ejemplo, en Europa no puedes utilizar la IA para detectar la cara de la gente por la calle, ¿no? Eso en cambio en China sí que se usa. O sea, me parece que está bien ponerle ciertos límites. Em, Límites sobre todo, por ejemplo, también a la hora de que la IA tome ciertas decisiones no supervisadas por un humano. Claro. O sea, está bien que los humanos sigamos en el ciclo de decisión, sobre todo de temas importantes, ¿no? Por ejemplo, que una IA dé un diagnóstico médico y se tome por válido automáticamente, yo creo que no deberíamos ir por esos derroteros, ¿sabes? Porque al final también a nivel ético y a nivel de responsabilidad tiene que haber alguien detrás. Pero por ejemplo con el tema de los coches autónomos ahí también hay mucho debate. O sea, hay cosas que la IA, cosas del día a día, como conducir un coche, conducir un avión, organizar la logística de un puerto. O sea, hay ciertas cosas que la IA va a hacer bien por su naturaleza, ¿no? Entonces, claro, el integrarla en esos ámbitos, en esos ambientes, sí que me parece que es positivo y que se tiene que hacer progresivamente, pero es inevitable porque si no es que lo van a hacer en otro sitio y al final también hay un juego de productividad, ¿no? Y luego en nuestro día a día, ¿no? Ya con Copilot, con los agentes, creo que ahí tenemos que estar muy abiertos, ¿no? A pues utilizarla donde nos aporte, donde no nos aporte, pues no utilizarla obviamente, o sea, apartarla, pero siempre hacerlo con una responsabilidad sobre qué información le vamos a dar para no desproteger los datos que nos interesan, ¿no? Y que son privados nuestros o de la empresa. Y también que en el ámbito empresarial no se convierta esto en una carrera por ver cuánta IA puedo meter para meter a menos gente. O sea, no se trata de que la IA acabe reemplazando al profesional. Claro. O sea, la IA tiene que complementar al profesional. Si tú tienes un equipo que hace X y metes IA y ahora hace X por 2, no reduzcas a tu equipo a la mitad. Hace el doble con el mismo equipo. O sea, quiero decir que al final es una oportunidad, ¿no? Hay gente que lo querrá ver como exclusivamente reducción de costes. Yo creo que es un planteamiento pequeño, ¿sabes? Yo creo que si pensamos en grande, la IA lo que tiene que hacer es permitirte hacer más, vender más, ser más creativo. Ahora que hablas sobre el tema del empleo, siempre se habla ante toda revolución tecnológica que se van a crear nuevos empleos o van a existir nuevas profesiones a raíz de esto. Si tú tuvieras que mojarte, ¿cuáles son las profesiones o los empleos que tú crees que van a existir sí o sí? Más allá de, pues eso, la parte más de consultoría de IA, que es lo que vas a hacer con tu empresa. O sea, empleos que se vayan que vayan a aparecer en los próximos años. Sí, es complicado, es complicado. No, pero viene bien hacer el ejercicio. O sea, obviamente toda la parte tecnológica seguirá creciendo. Dicen que la IA va a hacer desaparecer a los desarrolladores. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Igual los desarrolladores dejan de hacer algunas cosas, pero van a hacer muchas otras. Entonces, todo perfil que se dedique a
aterrizar la IA en la realidad de su negocio o de cualquier otro proceso, ese tipo de perfiles, tanto tecnológicos como funcionales, van a ser fundamentales. Perfiles también que gobiernen lo que la IA hace, hasta dónde puede llegar. Perfiles también que entiendan el talento del siglo XXI como personas e inteligencias artificiales y, bueno, pues desarrollen una nueva era de los recursos humanos, por así decirlo, y no humanos también. Y luego, pues en general, según vayan desapareciendo trabajos más operativos, ¿no? Que eran simplemente, pues, picar datos o redactar cosas más estándar, es verdad que esos se podrán ver más afectados. Creo que surgirán otros trabajos que radiquen más en la creatividad, en la autenticidad humana y en otras disciplinas donde realmente la IA no va a estar ni tampoco interesa que esté. Hablábamos antes de la IA aplicada al campo del marketing, el más operativo que, como hablábamos, la parte escrita, de escribir. Escribir, por ejemplo, un artículo con enfoque SEO, ¿no? Para motores de búsqueda. Que bueno, eso también, ahora que lo pienso, tiene su contradicción, porque hoy en día cada vez las búsquedas se van a hacer más a través de ChatGPT que a través de Google. Entonces, pero bueno, al caso, yo sí que conozco de empresas reales que se dedicaban a la producción de contenidos, una gran empresa a nivel factoría de contenidos que quebró y entró en concurso de acreedores y se acabó su existencia por esto, ¿no? Por la existencia de la IA, porque con un buen prompt y con pues bueno, un objetivo de qué es lo que esperas de ese artículo, lo puedes tener. Aunque ahora que hablábamos de esto, ¿tú crees que las búsquedas se van a producir ya más ahora a través de propios chats que en Google? ¿O cómo está? No sé a nivel datos cómo está ahora mismo. La verdad es que yo personalmente, en el móvil por lo menos, ya no busco en Google, ya no busco en el navegador. O sea, yo es verdad que busco ya con mi asistente de IA, como tal. ¿Cuál es tu Sea el que sea. Para el día a día es ChatGPT. Y en el trabajo es Copilot. Es curioso, ¿no? Que hoy en día Google se ha convertido, que eso también en Google no le tiene que hacer mucha gracia, ¿no? Pero en el buscador de toda la vida se ha convertido en chat para la parte más escrita y TikTok para la parte más visual, ¿no? Entonces esos son como ahora mismo los dos grandes buscadores. Tienes razón, ¿eh? Pero aún así yo creo que Google nos sorprenderá en algún momento. O sea, tienen ahí mucha capacidad para crear software increíble y me parecería muy raro que dejaran escapar este tren. Es verdad que están tardando un poco en tener una IA integrada ya en su buscador, pero creo que están ya empezando. Sí, sobre todo me refiero más de cara a las búsquedas orgánicas, ¿no? Que puede hacer uno en Google Chrome, por ejemplo, que es, pues eso, restaurante en Florencia, si te vas de viaje. Ese tipo de búsquedas yo creo que sí que se están virando más ya hacia chats. Sí, vamos, se están mirando a chats y poco a poco serán los propios chats los que te propongan el viaje y te lo reserven y te lo agenden, ¿no? Que eso ya lo estamos viendo con el nuevo agente este de OpenAI, el Operator, que va un poco en esa línea. Operator directamente ya te ejecuta lo que le pides. Sí, como tal, te abre la pantalla del navegador y es, digamos, como él de manera autónoma entiende lo que está viendo en el navegador. Rellena campos, navega, busca, selecciona. Está todavía en una fase temprana, pero por ahí van a ir. O sea, ¿tú dirías que ahora mismo es la punta del iceberg todavía? De todo lo que está por llegar en el universo IA. OpenAI. En general, universo IA. Es que los ¿O crees modelos... que ya se ha visto mucho de lo que está por llegar? No, yo creo que todavía hay mucho campo. Hay mucho, ¿no? Sí. Yo creo que seguiremos viendo auténticas maravillas y nos seguiremos sorprendiendo. Sí, más lejos, la inversión que va a hacer Estados Unidos con Trump, ¿no? En 300.000 millones para crear todavía hay mucho dinero por invertir y mucho por innovar, y es que la carrera entre ya naciones, empresas, genera un clima de aceleración espectacular. Sí, entonces, que si pones a muchos cerebros a investigar, de ahí algo va a salir. Algo va a salir. Seguirá saliendo. Y es que si echas la mirada atrás, llevamos
que poco más de 2 meses de año, y es que la cantidad de anuncios que han habido Claro. es espectacular. Es O sea, cuesta increíble. mucho mantenerse al día. Mm. Mm. Y para cerrar, a nivel anuncio personal, Cafa, ¿qué nos puedes contar de tu proyecto? ¿Nos puedes desvelar ya nombres, un poco áreas de actividad, etcétera, que nos puedas contar? Ujú. Sí, perfectamente. Bueno, pues salimos con la marca de Adoptian y bueno, vamos a ser una empresa especializada en adopción de inteligencia artificial em, para profesionales. Queremos lograr que las empresas entiendan dónde la IA les puede aportar valor y que sus profesionales la empiecen a utilizar de la mejor manera y bueno, pues hasta las últimas consecuencias, ¿no? Midiendo también el impacto en negocio, acompañándoles en la formación, acompañándoles en el descubrimiento de casos. Al final la IA, como hemos ido comentando, ¿no? No es una herramienta que pongas, se instale y aquí tienes el manual de instrucciones. Es más un punto de encuentro, ¿no? Entre el profesional y lo que la IA es capaz de ofrecerle. Entonces, tenemos que trabajar ese punto de encuentro y personalizarlo de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, pues tenemos ahí muchas iniciativas en marcha, tenemos ya proyectos con clientes y, bueno, pues iremos haciendo anuncios interesantes. Muy bien. Pues nada, Cafa, estamos expectantes de ver con qué nos sorprendes, porque 6 años en Microsoft dan para mucho. O sea que tienes mucho ahora que darnos a los demás después de haber absorbido tanto en una empresa como Microsoft. Te seguimos. Gracias, Cafa. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima, amigos.